Ese es el taller que vamos a hacer para la próxima semana. Muchos me han dicho que no les sale en la plataforma. Ahí está para por si acaso quieren tomarle una fotografía. Ese es el taller número 5. Es distancia entre dos puntos. Yo lo voy a explicar ahorita cómo se resuelve ese taller. ¿Ya le tomaron captura? Ya le tomé captura, profe. Bueno, pues, y acá está el mensual que muchos dicen que también el parcial número 1, que me han dicho algunos que tampoco le sale. Aquí está. No sé si quieren de repente tomarle, déjenme aumentárselo un poquito más. Ahí está, no sé si de repente quieren tomarle foto para que lo tengan. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, recuerden que ambos, como el taller que voy a dejar hoy, como el parcial, son para la próxima semana. El taller, recuerden, perdón, el parcial, recuerden, no es que yo vaya a hacer un parcial de eso, sino es un trabajo que ustedes tienen que entregar. Así que tienen hasta el sábado para hacerlo, ¿ok? Bueno, el día de hoy vamos a ver la línea recta, pero antes de empezar a ver la línea recta, vamos a ver un tema que está dentro de ella y que es muy importante para lo que es este tema, y es la distancia entre dos puntos. ¿Qué es la distancia entre dos puntos? Bueno, la distancia entre dos puntos no es más que la localización exacta o la distancia exacta que hay entre un punto dado en un plano cartesiano y el otro. Siempre que vayamos a calcular la longitud o la distancia entre dos puntos, se va a usar esta forma. Primero, tenemos que considerar que un punto tiene una componente en X y una componente en Y. La primera componente del primer punto se llama X sub 1 y la segunda componente del primer punto se llama Y sub 1. La primera componente del segundo punto se llama X sub 2 y la segunda componente del segundo punto se llama Y sub 2. ¿Ok? Repito, para el primer punto, la primera componente es X1, la segunda es Y1. Para el segundo punto, la primera componente es X2 y la segunda es Y2. Siempre va a ser así. Tienen que tener mucho cuidado de cómo estamos trabajando los problemas para que no se me vayan a confundir y no vayan a tener los problemas mal. Esta es la fórmula para calcular distancia. Distancia dice que es igual a X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Recuerden que este menos en álgebra significa cambiar el signo, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo. Dice, encuentre la distancia entre los puntos menos 8,5 y 5,1. Bueno, este punto de aquí viene siendo la X sub 1 y esta segunda componente viene siendo la Y sub 1. Esta primera componente del segundo punto es la X sub 2 y esta componente del segundo punto viene siendo la Y sub 2. ¿Ven? Entonces yo aplico la fórmula. La fórmula me dice que es X sub 2, que vale 5, y este menos, en realidad aquí le pone menos 8, pero se puede poner directo. ¿Por qué? Porque recuerden que el menos en álgebra significa cambiar el signo. Entonces, ¿qué me quiere decir esta fórmula? Que primero va X sub 2, que es 5, y me dice, y cámbiale el signo a la X sub 1. Como la X sub 1 vale menos 8, acá entonces va más 8. ¿Ve?
elevado al cuadrado, más, que es el más de la fórmula, y aquí me dice y sub 2, que es 1, y cámbiale el signo a la y sub 1. Como la y sub 1 vale 5, acá se pone menos 5. Esta resta de estos dos me da igual a menos 4. Aquí 5 más 8 es 13. 13 al cuadrado es 169. Menos 4 al cuadrado. Recuerden que 4 por 4 es 36. 16. Toda cantidad elevada al cuadrado es positiva. Algunos, como ven este signo negativo de aquí, me ponen aquí menos y está malo. Recuerden que toda cantidad elevada al cuadrado va a ser positiva. Entonces, 169 más 16 me da igual a 185. Aquí no se sacó en este ejemplo, no se sacó la respuesta en no se sacó la respuesta en decimales. Pero yo acostumbro a sacar la respuesta en decimales, como vamos a ver ahorita en el otro ejemplo, a convertir esto en decimales. ¿Por qué? Porque ahí me estás expresando solamente la raíz de 185, pero no me estás diciendo si es pero no me estás diciendo cuánto vale la raíz de 185. Entonces, nosotros vamos a trabajar con raíces exactas. Valga la aclaración, ahorita las raíces no, ahí en ese problema no las sacamos, pero como vamos a ver ahorita en los ejemplos, sí la vamos a calcular bien. ¿Alguna pregunta de este primer ejemplo? Si no, para irnos al que de verdad se parece al problema que les puse en el taller. Esta es solamente una explicación de cómo se calcula la distancia. ¿Alguna pregunta? No, No, profe. profesor. Bueno, pues vamos entonces a la formativa, que es la que tiene, aquí está. Dice, encuentra el perímetro del triángulo cuyos vértices están formados por los puntos L menos 3,5, M 6,2 y N 2, menos 1. ¿Verdad? Esos son los 3 puntos con los que yo voy a trabajar. ¿Qué se hace? Bueno, lo primero que tenemos que hacer antes que todo es, vamos a ubicar los puntos. ¿Cómo se relacionan esos puntos en el plano cartesiano? Bueno, recuerden que para el punto L, la primera componente es X y la segunda componente es en Y. El eje de las X es este eje horizontal que está aquí abajo, o sea, la línea recta está aquí. Y el eje de las Y es el eje vertical, o sea, este que está de arriba hacia abajo. Entonces, el punto L dice menos 3,5, o sea que el menos 3 en X va relacionado con el 5. Yo coloco menos 3 en X aquí y el 5 en Y. Y ahí yo voy a colocar un punto en esa relación. Nótese que el menos 3, miren, está relacionado con el 5 en Y. Y ya hice la primera relación. Asimismo tengo que hacer para los otros dos puntos. El otro punto me dice que es 6,2. O sea, que el 6 en X va relacionado con el 2 positivo en Y. El 6 en X con el 2 positivo en Y. Y ahí está el otro punto. ¿Ves? Me dice que el otro punto, que el 2 en X va relacionado con el menos 1 en Y. Recuerden que los negativos para la Y están en la parte de abajo. El 2 en X con el menos 1 en Y. Y miren, ya tengo los 3 puntos que estoy trabajando. ¿Ve? ¿Qué tengo que hacer entonces? Solamente unirlos. Voy a unirlos y
Al unirlos ya tengo el triángulo que estoy trabajando. ¿Ven? Una vez que yo coloco los puntos, ya entonces ya dibujé el triángulo, que aquí lo que me dice dibuja el triángulo. Aquí me dice que indique si es isósceles, equilátero o escaleno. Bueno, les digo cuando un triángulo es isósceles, cuando es equilátero y cuando es escaleno. Creo que acá se los dice. Aquí está. Un triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando las tres distancias le dan lo mismo, entonces significa que es un triángulo equilátero. Es isósceles si dos distancias les dan iguales y una le da desigual. O sea, si dos lados son iguales y uno es igual. Y es un triángulo escaleno si todas las distancias son diferentes o dan números diferentes. Entonces, ya graficamos o ya representamos gráficamente nuestro triángulo. Vamos a sacar la medida de las distancias. Primero, las distancias de M a N, que son los primeros puntos. Valga la aclaración. Yo tengo que calcular primero para saber cuál es el perímetro de ese triángulo. Yo primero tengo que calcular la distancia de L o de M a N, cualquiera, puede empezar con cualquiera, pero tengo que calcular tres distancias. La de L a M, la de M hasta N y la de L hasta N. O sea, primero tengo que calcular esta de aquí hasta acá, luego la distancia desde aquí hasta acá y luego la distancia desde aquí hasta acá. En cualquier orden, puede ser esta primero, esta después o esta después, pero tienen que estar las tres distancias. Aquí se empieza primero con la distancia de M a N. Yo la puse así porque en el módulo está así, pero yo puedo empezar con cualquiera de las otras. Empecemos entonces. Distancia de M a N. El punto M vale 6,2 y el punto N vale 2, menos 1. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Reemplazar. Recuerden que este primer valor es mi X sub 1, este segundo valor es mi Y sub 1, este primer valor del segundo punto es mi X sub 2 y este segundo valor es mi Y sub 2. Entonces dicen, la distancia aquí está, esta es la fórmula, empiezo reemplazando. X sub 2, que vale 2. Y me dice, cámbiale el signo a la X sub 1. La X sub 1 está positiva, entonces acá la tengo que poner negativa. ¿Ve? Y ya tengo mi primera respuesta. Voy con el que sigue. Y sub 2, que vale menos 1. Y me dice, cámbiale el signo a la Y sub 1. La Y sub 1 vale 2, entonces aquí voy a ponerle menos 2. ¿Ok? Y ya tengo mis dos expresiones solamente para trabajarlo. Valga la aclaración, siempre la X sub 1 y la Y sub 1 de los puntos que estamos trabajando cambian de signo. Hago esta operación. Esta operación 2 menos 6 es menos 4. Signos diferentes se restan y se coloca el signo de la cantidad mayor. Aquí esto me da menos 3. Signos iguales se suman y se coloca el signo de la cantidad mayor. Aquí 4 al cuadrado es 16. 3 al cuadrado es 9. Y 16 más 9 es 25. Y la raíz de 25 es 5. Es decir que la primera distancia, o sea, la distancia de M a N, vale 5. ¿Ves? Voy entonces con la siguiente distancia, la de L a M, y considero esos puntos en el orden que me los dan allí, desde L hasta M. Primero va la L y después va la M.
L vale menos 3,5 y M vale 6,2. Dice que es X2, o sea 6. Recuerden las posiciones de los elementos. Y cámbiale el signo a la X sub 1. Como la X sub 1 vale menos 3, entonces aquí va a valer más 3. ¿Eh? Y aquí sería Y sub 2, que vale 2, y a la Y sub 1 cámbiale el signo. Si es positivo el 5, entonces acá va a quedar negativo. Y aquí resuelvo. 6 más 3 es 9. 2 menos 5 es menos 3. Signos diferentes se restan y se coloca el signo de la cantidad mayor. 9 al cuadrado es 81, más 3 al cuadrado, que es 9. 81 más 9 es 90. Y la raíz de 90 es 9,486 o 9,49. Da 9,486, pero yo lo voy a redondear en 9,49. El redondeo es opcional. Si yo quiero redondear, redondeo. Si no, no. Pero en este caso, pues sí voy a redondear. Miren, yo no lo puedo dejar expresado de esta manera. Yo tengo que dejarlo expresado en forma de entero o de decimal. ¿Por qué? Porque yo necesito saber una distancia exacta entre esos puntos. No necesito saber si valen en forma de raíces ni nada. Necesito saber la cantidad exacta. Voy a hacer lo propio. Ya calculé la distancia de M a N y la distancia de L a M. Ahora entonces voy a ver cuánto vale la distancia del punto L al punto N. La L vale menos 3,5 y la N vale 2, menos 1. Misma fórmula. X2, que vale 2, y cámbiale el signo a la X1. Como la X1 vale menos 3, entonces ahí iría más 3. Y2, que vale menos 1, y me dice, cámbiale el signo a la Y sub 1, que es más 5, o sea que quedaría menos 5. 2 más 3 es 5. Menos 1, menos 5 es menos 6. Signos iguales se suman y se coloca el signo de la cantidad mayor. Aquí sería 25. 6 por 6, que es 36. ¿Cuánto es 25 más 36? A ver. 25 más 36. ¿25 más 36 cuánto es? A ver, ¿qué me da la respuesta? ¿Se me durmieron? 61. 61. ¿Cuánto es la raíz de 61? ¿Cuánto es la raíz de 61? A ver. ¿Cuánto es la raíz de 61? ¿Quién me dice? 7.81. 7,81. Entonces ya tengo mis tres distancias. ¿Ve? Ya tengo mis tres distancias. Entonces, ¿qué es lo que hago? Para calcular el perímetro, recuerden que el perímetro es la suma de todos los lados de un triángulo. ¿Qué quiere decir eso? Que el perímetro va a ser la suma de todas las distancias que encontré.
O sea, 5 más 9.49 más 7.81. ¿Y eso me da cuánto? ¿Cuánto? A ver. Ahí dice menos 5 más 9.49 más No, 7.81. no, 5. Este Ok, no es un menos. 5. Ajá, sí, es un igual, acuérdate. Ajá. 22.3. 22.3, correcto. Ese es el perímetro. Siempre que se les habla del perímetro, chicos, cuando se les habla de perímetro, se les habla de la suma de todos los lados, o sea, la suma de todas las distancias que tiene. Sumamos las tres distancias. Nótese que si alguna de estas distancias está mal calculada, No va a dar la respuesta. claro, no va a dar este resultado y esta respuesta va a estar mal. Es importante que estas tres respuestas estén bien hechas, ¿ok? Me preguntan qué tipo de triángulo es, si es equilátero, isósceles o escaleno. Recuerden, equilátero es si todas las respuestas nos dieron iguales. Isósceles es si dos respuestas nos dieron iguales y una es igual. Y escaleno si todas son diferentes. Entonces, ¿qué Escaleno. sería? Es escaleno. Escaleno. Entonces aquí sería que es escaleno. Y ya tengo mi respuesta para ese problema. ¿Ven que es bien sencillo? Solamente es cuestión de enfocarse y tener bien qué puntos estoy trabajando. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta de este problema? Perdón. No, profesor. Está claro. Bueno, vamos a hacer entonces un segundo problema. Aquí está. Vamos a bajarlo para que poderlo hacer en una página completa. Aquí está. Aquí está, dice. Encuentra el perímetro del triángulo cuyo vértice está determinado por los puntos tal y tal y tal, menos 4,0, 5,3, 2, menos 5. Dibuja el triángulo e indique si es isósceles, equilátero o escaleno. Bueno, primero vamos a encontrar los puntos. Vuelvo y repito, estas distancias que están aquí, yo las empiezo a calcular así porque el módulo me lo dice así. Ustedes pueden ver en el módulo aparece un cuadrito que dice primero la distancia de M a N, luego la distancia de L a M, luego la distancia de L a N. Pero yo pude haber calculado esta primero, esta después o esta de última, en cualquier orden y el resultado hubiera sido el mismo. Pero, ojo, cuando estoy poniendo las letras, sí es importante que las ponga en orden alfabético. Por ejemplo, yo no puedo calcular la distancia de N a M. ¿Ok? No es la misma. Si no le van a dar los mismos valores o no van a darle los mismos valores si la calculan al revés. Por eso es importante que las tomen en orden alfabético. Como en el orden alfabético la M va primero que la N, entonces por eso es que dice distancia de M a N. ¿Ok? Y entonces dice 5,3 es lo que vale M y N que vale 2, menos 5. Bueno, primero dice que va X2. A ver, ¿quién me dice quién es X2 ahí? 5. No. Recuerden que ellos 4. van. No, recuerden chicos que ellos están dados en orden. Esta primera es la X sub 1 y esta segunda es Y sub 1. X sub 2 y Y sub 2. Ellas están dadas en orden. Sería X 2, ¿no? 2, correcto. Sería 2, ajá. Y me dice, cámbiale el signo a la X sub 1. ¿Cuánto vale la X sub 1? 5. Entonces cambiándole el signo sería
2 a la 5. ¿Sería cuánto? 5, pero ¿sería positivo o negativo? Negativo. Negativo. Negativo, correcto. Este signo de menos significa cambio. Por eso es que ustedes ven que de repente cuando nos enseñan a manejar o la palanca de cambios aparecen, no les aparece ningún asterisco ni nada, sino que les aparece una flechita, unas rayitas allí. No vayan a creer que esas rayitas en la palanca de cambio significa de que las pusieron ahí por ponerlas, no, es porque el menos significa cambio, ¿ok? Entonces, aquí sería y sub 2, ¿cuánto vale la y sub 2? A ver, 5. 3. 5, no, 3. 3. no, vale menos 5, miren, ¿ve? Menos 5. Y la y sub 1 me dice que tengo que cambiarle el signo. La y sub 1 vale 3, entonces aquí va a valer menos 3. ¿Ok? Recuerden, siempre ellas están en este orden cuando yo tenga 2 puntos. La primera es la x sub 1 y la segunda es la y sub 1. La segunda componente o la primera componente, el segundo punto es x2 y esta sería y2. Siempre va en ese orden. x1, y1, x2, y2. No se me enreden en eso. ¿Cuánto de esa primera operación? 2 menos 5. A ver. Menos 3. Menos 3, correcto. Y menos 5 menos 3, ¿cuánto da? ¿Cuál dijo, Menos, profesor? esto, menos 5 menos 3. Esta operación de aquí, menos 5 menos 3, ¿cuánto da? ¿No es 8? Ajá, positivo o negativo. Positivo. Así, seguro. Es negativo, porque acuérdate Es que negativo, profesor. sí, se coloca el signo de la cantidad mayor. Signos iguales se suman y se coloca el signo de la cantidad mayor. Entonces, 3 al cuadrado es 9. 8 al cuadrado es 64, ¿no? 8 por 8 es 64. Me van a decir como un chico que me decía que, profe, 9, 2 por 3 es 6, perdón, y 2 por 8 es 16. Yo le decía, ¿cómo va a ser? Este significa por sí misma, 3 por 3 que es 9 y 8 por 8 que es 64. 9 más 64, ¿cuánto es? A ver. 9 más 64. 73. 73. ¿Y la raíz de 73? A ver. ¿Cuánto es la raíz de 73? 8.54. 8.54. Correcto. Entonces aquí ya tengo mi primera respuesta. ¿Ok? Ya tengo mi primera distancia. Voy a ver la segunda distancia. Recordemos siempre, recuerden, esto de aquí es mi x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. ¿Ok? Empecemos. ¿Cuánto sería la x sub 2? A ver. 5. 5. Y me dice, cámbiale el signo a la x sub 1. ¿Cuánto vale la x sub 1? Menos 4. Exacto. Si me dice la fórmula que le cambie el signo, ¿cómo quedaría entonces? 4 positivo. 4 positivo. Aquí igual. Y sub 2. ¿Cuánto vale y sub 2? 3. 3. 3. Correcto.
y me dice, cámbiale el signo a la y sub 1. ¿Cuánto vale la y sub 1? 0 positivo. 0 positivo. ¿Sabe qué quedaría? Menos 0. Mm. Y hago la respuesta. 5 más 4 es 9, ¿no? Y 3 menos 0 es 3. 9 al cuadrado es 81. Y 3 al cuadrado es 9. 81 más 9 es 90. ¿Y la raíz de 90 cuánto es? 9.48. 9.48. Correcto. Y aquí entonces ya tengo mi segunda distancia. Ahora voy a ver cuál es la otra distancia, la distancia de L a N, en ese mismo orden. Recuerden, X1, Y1, X2, Y2. Empecemos. ¿Cuánto vale la X2? A ver, 2. 2. Y me dice, cámbiale el signo a la X1. ¿Cuánto vale la X1? 0. 0. Dios, menos Menos 4. menos Menos 4. 4. Al cambiarle el signo, ¿cuánto quedaría? 4 positivo. 4 positivo. Vamos para acá. Dice que primero va la Y sub 2. ¿Qué sería? Menos 5. Menos 5. Y me dice, cámbiale el signo a la X sub 1. A la Y sub 1, perdón. Cámbiale el signo a la Y sub 1. 0. Menos 0. 0. Menos 0. Aquí sería entonces 4. Aquí sería 4 más 2, que sería 6. Aquí sería menos 5. O sea que me quedaría 36 más 25. ¿Cuánto es 36 más 25? 61. 61. ¿Y cuánto es la raíz de 61? 7.81. Correcto, 7.81. Bueno, ya tengo las tres distancias, ¿no? Ya calculé mis tres distancias, pero me dice el problema que yo no conformé con eso. Tengo que primero calcular el perímetro. ¿Qué dijimos que era el perímetro? La suma de los 3 resultados. La suma de los tres resultados. O sea que sería 8.54, que fue el primero, más 9.48 más 7.81. ¿Cuánto da eso? A ver. Me dio 25.83. ¿A cuánto te dio? 25.83. Correcto. Da 25.83. Y ya aquí entonces tengo mi perímetro. ¿Qué tipo de triángulo sería? Escaleno. Escaleno, correcto, porque ningún resultado nos dio igual. En la última parte me dicen que dibuje el triángulo. Bueno, voy a dibujarlo. A ver. La última parte me pide que dibuje el triángulo. Bueno, voy a dibujarlo. Aquí dice que sería lo siguiente. El primer punto que yo estoy trabajando, voy a subirlo acá. Vamos a copiar este problema acá abajo para ver cómo vamos a dibujar ese triángulo.
el plano cartesiano para dibujar el triángulo, creo que me parece que el módulo se los da. Así que si quieren tomarle foto o captura, no hay ningún problema. Lo pueden hacer. Ok. Ese es el problema que estábamos trabajando ahorita. Aquí me dice, aquí los chicos tienen un poquito de problema porque me dice que profe, eso que dice menos 4,0, ¿cómo yo lo hago? Bueno, cuando ustedes tienen un punto que vale menos 4,0 o que tiene un 0 allí, lo que le están diciendo es que él nada más tiene una componente en X, no tiene componente en Y. Entonces, ¿qué pasa? Que él no se mueve del menos 4, que él se queda allí. Él queda en el mismo eje de las X. Si el menos 4 estuviera, si el punto fuera al revés, vamos a suponer que el punto L fuera, vamos a suponer que el punto L fuera 0,4, suponiendo, ¿no? Entonces, ya el punto iría aquí donde está el 4 de la Y. ¿Ok? Cuando les presenta un 0, un punto, lo que quiere decir es que la otra componente está dentro del mismo, de la misma recta que representa ese eje. Si aquí, por ejemplo, hubiera sido 0,4, entonces aquí él hubiera quedado en el 4 de la Y. Como es 0, como es menos 4,0, entonces dice que él queda en el menos 4 de la X. Y ahí pongo mi punto. El otro dice que es 5,3, o sea que el 5 en X va relacionado con el 3. Yo coloco aquí. El 5 en X va relacionado con el 3. Ahí está. Miren, el 5 relacionado con el 3 en la misma línea. Y el 2 con el menos 5. El 2 con el menos 5. El 2 relacionado con el menos 5. Y ya puedo entonces empezar a trabajar mi triángulo. Vamos a colocarlo aquí. Voy uniendo los puntos que tracé ahorita. Miren, aquí está. Es como si estuviera ya solamente trazando los segmentos para unir el triángulo, como si lo estuviera cerrando, como dice un compañero, un estudiante, perdón. Me decía, profe, es como si estuviera cerrando el triángulo. Sí, prácticamente es así, como si estuviera trazando los segmentos para cerrar el triángulo. Y ahí está el triángulo que yo estaba trabajando. Como les decía, yo creo que su taller trae, en el módulo, él trae de dónde a dónde ustedes quieren que cada punto, voy a trabajar cada punto. Incluso en el módulo trae hasta su plano para ubicar los puntos. ¿Ok? Recuerden que en este problema, que es el del trabajo, ustedes tienen que dibujar el triángulo, tienen que decir si es escaleno, isósceles, equilátero, y encontrar las tres distancias. ¿Ok?